Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Tenía bastante tiempo que no hacía transmisión y esta tarde pues quiero compartir con ustedes un poco de lo mucho que Dios me ha dado y vamos a estar viendo o hablando de Hebreos 11. En lo personal este es un versículo que a mí me ha dado mucho a qué pensar esta mañana. Es un versículo que nos motiva a aumentar nuestra fe, a afianzar nuestra fe y a mantenernos pues en esa fe, que muchas veces pues nuestras propias circunstancias nos impiden que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Y eso es lo que Hebreos 11:1 nos enseña, porque quiero leerte Hebreos 11:1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de fe, podemos entender que fe no es lo que miramos, no es lo que sucede a nuestro alrededor. Fe habla de tener esa certeza, tener esa convicción de que puede haber cosas que son imposibles para nosotros los humanos, pero para Dios no. Y lo dice su palabra, que hay cosas que son imposibles para el hombre, pero para Dios no. Tenemos un Dios todopoderoso, tenemos un Dios que está en ese constante crear, y tenemos a un Dios maravilloso, un Dios que es todopoderoso, un Dios que es capaz de hacer el día y la noche. Y entonces, si tenemos a un Dios que es capaz de hacer el día y la noche, imagínate que no es capaz de hacer en tu vida. Entonces, si tenemos a un Dios que venció la muerte, imagínate qué es lo que puede hacer con tu vida. Entonces, cuando hablamos de fe, tenemos que entender que no es muchas veces lo que nosotros miramos a nuestro alrededor, sino va más allá. Muchas veces la fe tiene que ver con nuestros pensamientos y con lo que creamos en nuestros pensamientos. Entonces, lo dice bien el versículo es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, cuando tú hablas de fe, tienes que tener esa certeza que lo que tú estás pidiendo en oración, o lo que tú estás pidiendo en petición, o lo que tú estás atrayendo pues en tus pensamientos, tiene que ser una realidad ya pues en tu vida. Entonces, podemos notar que cuando hablamos de fe, hablamos de algo más que solo estar pensando en que puede suceder o no. Cuando hablamos de fe, hablamos de tener esa certeza, de tener esa seguridad de que las cosas van a suceder, porque así se mueve Dios. Cuando en el versículo dice que si nosotros tuviéramos fe como ese granito de mostaza, nosotros le diríamos a ese monte, muévete, y el monte se movería. Entonces, habla también de que nosotros en nuestro corazón, porque hay otro versículo que también lo dice, que cuando pidamos en oración, nunca dudemos en nuestro corazón. Entonces, que no exista duda en nuestro corazón, porque así no sucede pues el milagro, así no funciona la fe. Uno tiene que pedir confiando en que lo que nosotros estamos pidiendo va a suceder, porque de otra manera o de cualquier otra manera pues las cosas no suceden. Cuando nosotros actuamos o ejecutamos las cosas bajo la fe, muchas veces la gente que nos rodea pues nos dice que estamos locos, ¿no? Porque la situación que nos rodea como que apunta a que no va a suceder lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Pero de eso se trata la fe.
de hacer esas cosas locas que para el mundo son anormales, pero para la gente que sabe que tenemos a un Dios que todo lo puede, que tenemos eh, todopoderoso, entonces podemos entender que tenemos a un Dios que va a ser capaz de cumplir los deseos y las peticiones de nuestro corazón. Y de eso se trata. Se trata de que seamos más las personas que motivemos o que incentivemos a que pueda aumentar en nosotros la fe. Entonces, pues esta tarde para mí es grato poder compartirles que tenemos que afianzarnos en la fe, tenemos que aumentar nuestra fe y aunque el mundo nos grite lo contrario, nosotros tenemos que confiar 100% en que Dios pues estará obrando en nosotros, que Dios estará obrando en nuestra vida. Y yo comentaba hace rato en otra plataforma que cuando nosotros pedimos algo en oración, tenemos que verlo como algo ya hecho, como algo real. Que si por ejemplo tú en este momento estás atravesando, no sé, por algún problema de salud y tú en este momento tu situación o lo que tú miras es que te miras enfermo, tu oración tiene que ir enfocada a que tú ya te miras sano, que tú estás agradeciendo por esa sanidad. No sé, supongamos que tienes una infección en el estómago muy fuerte, una bacteria en el estómago muy fuerte, ¿no? Entonces, tú tienes que agradecer el que ya Dios te haya dado esa sanidad. O sea, tu oración no tiene que ir enfocada a que esperas recibir esa sanidad, sino tu oración tiene que ir enfocada a agradecer el que ya hayas recibido esa sanidad, aunque en ese momento lo que tú veas no sea la sanidad que tú estás teniendo. ¿Sí me explico? Entonces, hola, Hola, mucho gusto. mucho gusto. Te saludo de Pachuca, Hidalgo, México. Ok, te saludo de acá de Guatemala. De No Guatemala. sé, soy el aquí de la ciudad de Guatemala. Soy el creador de bueno, por decirlo así, de la página de Job 120, de acá Ya. de mi perfil de TikTok. Eh, Mucho gusto. Y Hola, mucho pues, gusto. muy cierto lo que estabas diciendo. Precisamente, te soy honesto. Con esto sobre lo de la oración, ahorita estaba viendo bueno, estaba leyendo hace poco Mateo 6:6, que dice que cuando uno entra a su aposento, que cierre la puerta, y que encerrado en su aposento uno, Dios lo escucha, y que Dios lo va a recompensar a uno en público. Ya. Entonces, creo que es bastante importante este tema de la oración, ¿verdad? Porque hay muchas personas, incluso me incluyo yo, que en el tiempo anterior venía y decía, yo quiero esto, yo quiero el otro, y a veces uno se frustra porque Dios no le da a uno lo que uno quiere para la vida de uno. Sí. Entonces, creo que es sumamente especial saber pedir, porque incluso en la misma Biblia dice que no hay que pedir cosas vanas. Yo siento que lo vano es como que quiero un carro, y a veces las personas piden un carro y no saben manejar, piden una moto y no saben manejar. Y a veces me incluyo, perdón, me incluyo porque creo que a veces nos frustramos porque decimos, Dios no nos escucha, pero es que Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, aunque Él conoce el anhelo de nuestros corazones. Él nos va a dar lo necesario. Por eso que creo que la palabra dice, en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho yo te pondré. Porque si somos agradecidos con lo que Dios nos está dando en el momento que Él cree necesario, creo que es bueno, ¿verdad? En ese sentido, saber esperar los procesos de Dios. Sí, sabes que he entendido acerca de esto que estás comentando ahorita, que he entendido que el reino se mueve cuando tú dispones
lo que tú tienes, lo que tú eres para las cosas de Dios, Dios te multiplica, Dios te da en abundancia. Porque cuando tú de repente, lo que comentabas, ¿no? Que pides un carro, pero lo pides solo por cumplir los deseos de tu corazón. Entonces, Dios sabe que tu corazón está muy lejos de las cosas de Dios. Entonces, lejos de darte, te empieza a quitar, porque así lo dice la palabra, que aún el que tenía poco le fue quitado lo que tenía, ¿no? Pero cuando tú dispones las cosas para el reino, porque pues al final del día creo que nos perdemos en esta parte en la que pensamos que todo lo que tenemos es de nosotros, cuando se nos olvida que pues al final del día lo que somos y lo que tenemos pues le pertenece a Dios, ¿no? Entonces he entendido que todo lo que tengamos, ya sea material o intelectual, tenemos que ponerlo a disposición pues de la obra, de hacer crecer el reino. Y es la manera en la que yo he entendido que Dios se mueve, que Dios puede estar obrando en nuestras vidas. Entonces, yo quiero platicarte un poquito acerca de cómo yo llegué a esta plataforma. Yo anteriormente trabajaba en un restaurante y era prácticamente mi casa el restaurante, ¿no? Y no tenía tiempo para pues las cosas de Dios, ¿no? Y cuando yo me dispongo a querer trabajar para la obra, querer invertir más tiempo de lo que yo tenía para la obra, Dios a mí me bendijo de una manera impresionante, que en este momento yo te podría decir que yo no estoy trabajando, eh, o sea, no estoy cumpliendo como un horario y tengo más tiempo libre, o sea, y estoy ganando prácticamente lo mismo que ganaba cuando yo trabajaba más de 8 horas en ese restaurante. Entonces, cuando yo dispuse mi tiempo, lo que yo tenía para la obra, Dios se manifestó grandemente en mi vida. Entonces, yo soy fiel testigo y puedo dar testimonio de que cuando uno dispone lo que tiene para Dios, porque pues al final del día no se nos tiene que olvidar que pues Él nos los dio, ¿no? Entonces Dios pues se manifiesta mucho, ¿no? Y también lo que comentaba es que, porque también lo dice la palabra, ¿no? Que cuando pedimos, pedimos mal. Y si es cierto, o sea, ¿para qué vas a querer un carro si de entrada no sabes conducir? Entonces hay muchas cosas que Dios no te puede dar, ¿no? Porque también dice la palabra que sus planes no son iguales a nuestros planes. Entonces, muchas veces, como dices, nos frustramos porque no se cumplen nuestros planes, pero nuestros planes tienen que ir en función al propósito de hacer crecer el reino. Porque pues al final del día eso es lo que quiere Dios, hacer crecer el reino a través de nosotros. Así es. Y fíjate que precisamente no me reí, o sea, no me sonreí por algo malo, sino que porque estoy pasando algo similar como lo que tú pasaste. Te soy honesto, he tenido un proceso ahorita un poco difícil en el cual, ay no, como el Dios, porque, ¿cómo te puedo decir? He tenido unos sueños y el espíritu mientras he estado orando me ha como incomodado, porque cuando Dios te quiere mostrar algo te incomoda, no te deja dormir, hace que lo busques y todo, y ha metido pensamientos. Ahorita, pues, he tenido ese proceso de que, así como tú dices, yo pasaba en el trabajo 12 horas y yo le decía a Dios, yo quiero, o sea, quiero servirte. O sea, yo siento que, o sea, mi alma lo decía así como que estás mucho tiempo aquí encerrado. Y pues ahí sí que Dios manda el proceso porque pues me acabo de quedar sin trabajo. Entonces es como que, bueno, y precisamente hoy estaba haciendo limpieza acá en el cuarto y resulta que hubo algo, estaba escuchando alabanzas y todo, hubo algo, fue como que me dijo, busca primeramente mi reino y después todo yo lo voy a traer por añadidura. Y comencé a analizar bien esa frase, porque muchos lo pueden decir, pero a lo que Dios se refiere es como que, bueno, búscame, pero no búscame por interés. O búscame, por ejemplo, muchas personas, yo escuché hace muchos años cuando estaba más joven que decía una persona, yo no quiero ser un hombre,
quiero ser una voz. ¿Por qué? Porque a veces cuando se es un nombre, dice, ah, vamos a ir a tal servicio para ir a escuchar a tal persona. No dicen, vamos a ir al servicio a buscar de Dios y vamos a escuchar lo que Dios le dio a la persona para que nos enseñe, sino que primero ponen Sí. a la persona y después ponen a Dios. Entonces yo le decía a Dios, yo quiero ser una voz y no un nombre. Y por lo mismo comencé a subir videos, porque siempre he tenido ese de, quiero subir videos, quiero incentivar a los jóvenes, ¿verdad? A buscar de Dios. Y desde niño siempre soñé con predicar en una iglesia. Siempre, desde que tengo 8 o 9 años, me recuerdo muy bien mi pastor, que yo le decía, "Ay, quiero predicar y quiero predicar". Y él me decía, va, lee la Biblia y algún día vas a predicar. Y yo me recuerdo que a esa edad yo agarraba la Biblia, la escudriñaba y la analizaba a esa corta edad y hacía mis bosquejos. O sea, un niño de 9, 8 años haciendo bosquejos de la Biblia con citas y gracias a Dios, y así fue. Y te soy honesto, ahorita con lo que tú dijiste, yo le estoy pidiendo a Dios que yo sé que así como Él permitió esto del empleo, yo sé que Él puede, porque como Él dice, que incluso hasta las aves del cielo no se preocupan por lo que van a comer, porque Él les da. Incluso cuando Sí. Elías pasó su peor momento, que le pidió a Dios que lo matara, él deseó la muerte, que cayó en depresión, Ujú. él le mandaba aves que le llevaran trozos, o sea, De de comer. carne, peces, y le dio todavía un pequeño río que pasaba para que él tomara agua. Entonces, en el peor momento, yo como dije, no voy a renegar, porque si reniego, o sea, no es bueno. Y dije, voy a ser como Job, voy a agradecer por lo que tengo y por lo que no tengo, por lo que Dios me da hoy y lo que no me da. Una gran, un gran milagro de Dios es que yo estoy vivo, estoy hablando contigo, estoy respirando. Y ese es ese es el primer milagro de fe, porque a veces nosotros nos acostamos y decimos, mañana hago esto o hago aquello. Puede que ya no despiertes. Exacto. Como dice en la Biblia, un hombre rico fue y dijo, haré graneros más grandes mañana. Y llegó el ángel de la muerte y le dijo, oh hombre necio, has querido y has pensado que vas a amanecer el día de mañana cuando realmente morirás hoy en la noche. Entonces, siempre he pensado que uno no tiene que hacer planes. Y si hace planes, decir primero Dios. Y por eso ahorita que lo que tú compartiste fue muy, o sea, fue muy certero a lo que yo estoy pasando y lo que yo le estaba pidiendo a Dios. Que yo le dije, Dios, dame una fuente de ingreso, Dios, ayúdame con qué hago, qué puedo hacer, dame ideas. Porque si tú permitiste esto, tú también, así como tú cerrases una puerta, tú también vas a abrir, no una, vas a abrir varias y vas a abrir muchas bendiciones. Sí, yo creo que cuando confiamos en que Dios es nuestro proveedor y sobre todo damos ese paso de fe confiando en que, pues aunque lo que estemos mirando en este momento no sea tan agradable, pero confiamos en que en las manos de Dios y que Dios tiene el control, pues las cosas van a suceder a nuestro favor. Y también concuerdo mucho contigo, ¿no? De lo que dice la palabra, pues busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene por añadidura. Y justamente yo lo comentaba hace días con mi pastor y le decía que cuál era la motivación de la mayoría de las personas que acuden a la iglesia, que realmente su motivación no era conocer de Dios o acercarse más a Dios. La mayoría de las personas que se acercan a la iglesia es porque buscan un milagro, porque buscan una restauración familiar, porque buscan que alguno de sus hijos salga de algún vicio, porque buscan que su esposo vuelva o que su esposa vuelva o que reciban sanidad o cualquier otra cosa. Y van buscando ese milagro, que es como que su principal motivación. Y realmente nos olvidamos que nuestra primera motivación para cuando uno va a la iglesia o cuando uno se congrega, pues es justamente pues conocer más de Dios, el saber que pues en Él vamos a poder encontrar todas estas, que Él va a suplir más bien todas estas carencias que tenemos. Pero
él tiene que ser nuestro motor principal. Él tiene que ser nuestro principal objetivo cuando nosotros nos acercamos a él nunca tiene que pasar a segundo plano. O sea, tiene que ser siempre nuestro primer objetivo. Y desafortunadamente la mayoría de las personas no se acerca pues a Dios buscándolo a Él, ¿no? Sino buscando un milagro. Y eso pues está mal, está porque pues es bíblico, la palabra dice, busca primeramente mis cosas, ¿no? Busca primero de mí. Y todo lo que te haga falta será suplido. Exacto, tienes toda la razón. Yo tuve un líder cuando fui joven y él me enseñó una cosa muy importante, que él me dijo, es tan fácil acercarse a Dios cuando todas las cosas están bien, pero cuando no estás bien, ni siquiera te gusta hincarte a orar. Ejemplo, cuando uno va a la iglesia y estás bien en la iglesia, o sea, te hincas a orar y Dios, gracias por eso, pero el verdadero amor que le tienes que tener a Dios es cuando tú pecas, porque todos pecamos. Así que, o sea, es raro la persona que no peque porque somos personas imperfectas tratando de ser perfectas por medio de Él, o personas buenas, porque perfecto es solo Él. Y él me decía, muchas personas cuando están en su lado, o sea, en su mejor momento, se olvidan de Dios y dicen, bueno, o sea, tengo todo, ¿para qué voy a buscarlo? Pero cuando viene el tormento, ahí es cuando ellos, bueno, Dios, o la típica, no sé si has escuchado allá en México, pero acá cuando alguien anda buscando trabajo, dice, bueno, primero Dios encuentra trabajo y cuando encuentre trabajo voy a diezmar, voy a ir a la iglesia los días que puedo, pero viene el trabajo y se olvidan de esa promesa. O sea, dicen, ya no tengo tiempo porque el trabajo me absorbe, ya no puedo, ya no diezmo porque no me alcanza. Y créeme, o sea, eso es muy importante lo que dices. O sea, primero hay que buscar a Dios sobre todas las cosas. Mi abuelo, que en paz descanse y Dios lo tenga en su gloria, él siempre decía eso. Incluso en su lecho de muerte me lo dijo. Me dijo, siempre busca el reino de Dios primero y verás que todo te lo da Dios. No te tenés que conformar con lo poco. O sea, porque a veces uno, como ser humano, dice, bueno, voy a ir a este trabajo y me van a pagar tanto, pero voy a absorberme tanto de tiempo y se conforma uno con poco. En lugar de decirle a Dios, Dios, mira, es de ti este trabajo. ¿Qué opinas tú de este trabajo? Entonces, inclusive antes de entrar a TikTok ahorita estaba viendo la historia de Josué con jabonitas, si no estoy mal. Cuando ellos dijeron que ellos venían de un lugar muy, muy lejos y que Dios le había dicho a Josué que no hiciera tratos con nadie de los que vivieran en Canaán porque él tenía que destruir a todos. Pero Josué, en lugar de consultar a Dios, les dijo, bueno, está bien, hagamos el pacto de paz, no los voy a destruir, no los voy a matar. Después él se enteró de que ellos vivían en Canaán. Entonces, desde ese entonces, Josué siempre consultaba a Dios, siempre. Entonces, eso es lo que a veces se nos olvida a nosotros, consultar, decirle, está bien que haga esto, está bien que haga lo otro. A veces actuamos solo con nuestra propia prudencia. Entonces, creo yo que en ese sentido, como seres humanos, pecamos. Sí, a veces sucede que cuando ya tenemos como el milagro por el cual nos acercamos a Dios, nuestro corazón se empieza a endurecer y entonces nos olvidamos de Dios. Y creo que esta parte, o quiero rescatar parte de lo que dijiste, que al final del día somos esos pecadores. Y creo que cuando nos acercamos a la iglesia y nos congregamos, de repente se nos olvida que seguimos siendo esos pecadores y que seguimos siendo esas personas con debilidades, que seguimos siendo esas personas imperfectas y empezamos a actuar con esa soberbia o con esa altivez de sentir que ya no necesitamos esa dependencia de Dios. Y como ya tenemos nuestra vida resuelta, entonces ya no necesitamos de Dios. Y ese es un gran error que comete la mayoría de la gente, por lo menos en la iglesia en la que yo me congrego. Hay muchas personas que se han acercado buscando un milagro y una vez que tienen ese milagro o que tienen esa sanidad o que tienen esa liberación, se alejan de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que nunca se nos olvide
que nunca se nos olvide que aun cuando llevemos toda la vida siendo cristianos, vamos a seguir siendo esos seres imperfectos, vamos a seguir siendo esos seres que estén tentados todo el tiempo, porque dice la palabra que hasta el más grande ha caído, ¿no? Entonces, no se nos tiene que olvidar que somos débiles, que necesitamos mostrar nuestras debilidades a Dios, porque dice su palabra, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, tenemos que entender realmente que nuestras debilidades le dan la oportunidad a Dios de que pueda estarnos moldeando constantemente. Entonces, pues es bien importante que pues no se nos olvide, que no se nos olvide depender todo el tiempo de Dios. Aun cuando ya tengamos todo lo que le hemos pedido, pues siempre tenemos que mostrarnos con esa humildad, con ese quebrantamiento de saber que si nos soltamos de su mano, o sea, somos como ese barco en alta mar a la deriva. Entonces, siempre tenemos que estar anclados a su palabra, siempre tenemos que estar anclados a Él, porque pues sin Él seguro es que nos vamos a perder, seguro es que no vamos a funcionar si no estamos tomados de su mano. Sí, en eso sí tienes razón. Siento que también lo que tú dices se asemeja mucho a lo que pasó con los leprosos, de que cuando Jesús Ya, los así sanó, es. de que fueron 10 y de los 10 solo uno regresó. Y Entonces, a solo uno veces, regresó. exacto, entonces a veces hay 10 personas en la iglesia pidiendo un milagro y a las 10 se les concede, pero de las 10 solo uno regresa a darle gracias. Entonces, yo creo que en ese sentido somos personas eh, o gente, por decirlo así, o no sé, a veces somos mal agradecidos con Dios, porque creo que a todos nos ha pasado más de alguna vez, no le hemos dado gracias a Dios por algo. Yo no sé, pero siempre cuando me recuerdo de esas cosas, me recuerdo siempre a los leprosos, porque a ellos no les costaba ir a decir Dios gracias, porque ellos sufrían, ellos eran apartados de la sociedad, aparte que la piel se les caía con esa enfermedad, entonces imagino que era doloroso. Y ahí sí que uno se da cuenta que a pesar de que la enfermedad era dolorosa y Dios los sanó y les olvidó ese dolor que ellos sentían, ellos no fueron agradecidos, solo fue uno. Entonces, de ellos, del que regresó, deberíamos de aprender. Deberíamos de ser agradecidos, porque hay gente o personas que a veces, como te digo, no sé si así se dice allá en México, pero frijoles. A veces hay un plato de frijoles y las personas en lugar de agradecer por el plato que tienen, dicen yo no quiero esto y comienzan a renegar que yo quiero esto, que yo quiero el otro. Entonces, y hay personas que realmente en la calle, en situación de calle, no tienen ni siquiera una lenteja, un frijol para comer. Entonces yo siempre he pensado eso, que sea un plato de frijol, que sea un vasito con agua, que sea lo que sea, hay que ser agradecidos con lo que Dios nos da. Porque lo que nosotros tenemos, otras personas lo desean. Y siempre lo he pensado así, o sea, que si estamos bien, qué bueno, si estamos mal, hay que agradecer. Porque tanto en lo bueno como en lo malo eso aprendí de Job, que hay que ser agradecidos. No hay que venir si Dios porque a mí, porque esto, porque me pasan las cosas malas, no. Hay que siempre agradecer. Y eso lo he aprendido de tantas cosas en mi vida que han pasado, buenas, malas, más malas que buenas, pero a pesar de eso Dios nunca me ha dejado y he sido agradecido con la vida que tengo porque pues soy un milagro desde pequeño, un milagro de Dios y hasta aquí si yo digo tengo mis 30 años es porque Dios me ha mantenido acá con vida y por ello que no me quita ni me pone de decirle a Dios gracias por la vida, gracias por mi salud, gracias por mi familia, gracias por mis amigos. Entonces, y tienes toda la razón. Hay personas que no agradecen, pero debemos de aprender de ello también, de que si ellos no agradecen, hay que decirle a Dios gracias por el día de hoy, por la noche que nos vas a dar. Porque conozco, no sé si tú conoces, pero yo conozco personas de que porque el sol les da un poco en la piel se enojan. En lugar de decir, Dios, gracias por el sol que nos regalas y cuando está la lluvia,
que porque es que me mojo. Y bueno, entonces, a veces las personas no quieren nada. Sí. Sí, tenemos ese complejo de que no estamos nunca satisfechos con lo que tenemos, ¿no? Y quiero resaltar algo que dijiste, que pues es bien importante agradecer también las cosas malas, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a solo agradecer eh, lo bueno que pasa en nuestras vidas, ¿no? Pero ¿qué pasa con las cosas que no son tan agradables? Y lo dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, se nos olvida esta parte de que somos selectivos, ¿no? De estar solamente agradeciendo eh, las cosas buenas y nos olvida que también dentro de esas tribulaciones o dentro de esas cosas no tan agradables que nos pasa también está la mano poderosa de Dios porque permite que podamos salir de esa tribulación, permite que podamos salir de esa situación difícil. Entonces, se nos olvida que la mano de Dios también se manifiesta en las cosas malas o en la tribulación. Entonces, es importante que nosotros tengamos siempre presente el ser agradecidos con todo lo que sucede a nuestro alrededor, porque pienso yo que cuando sucede algo que no te bendice, te sirve como aprendizaje, te sirve para pues no cometer ese mismo error y te sirve para ir avanzando poco a poco en los caminos de Dios. Entonces, sí tenemos que agradecer por muy eh, difícil que nos suene o que pareciera, tenemos que agradecer también nuestras épocas o nuestras temporadas de tribulación. No solamente lo bueno, lo bonito y lo agradable, sino también aquello que nos lleva a reconocer que necesitamos depender cada día más de Dios. Exacto, tienes toda la razón. Ahí sí que, como dijo Job, a su esposa, que cuando le dijo, por qué no maldices a Dios y te mueres? Y él le dijo, ¿acaso solo vamos a Eso. agradecer lo bueno y no lo malo? Entonces, esa palabra es la que yo siempre tengo en mi mente, la de Job. Porque cuando uno está bien, dice, ay, gracias a Dios, Dios te amo, Dios te quiero, pero cuando viene la tribulación, porque incluso los grandes héroes de la Biblia, Josué, José, Elías, Samuel, todos ellos tuvieron, por más pequeño que fue, pero tuvieron algo que los atormentó. Jesús. José, el pecado carnal, que sus propios hermanos perdón, vendido. Eh, Elías, que lo querían matar, y a pesar de que él había visto cosas con sus propios milagros de Dios, él temió por su vida. Entonces, si estos grandes hombres de fe, los héroes de fe de la Biblia, tuvieron miedo, porque uno no, pero hay que hacer como tú dices, hay que siempre estar de la mano de Dios, siempre uno le tiene que pedir consejo a Dios, guianza, ayuda y sobre todo no soltarse su mano, que creo que es lo importante. Sí, eso, pues yo creo que es la base de nuestro crecimiento en los caminos de Dios, el no soltarnos de la mano de Dios, pase lo que pase, eh, estemos en la situación que estemos, siempre recordar que pues tenemos que estar bien afianzados a su palabra, confiar en que pues Él siempre va a tener o siempre ha tenido desde muchísimo antes de nacer, siempre ha tenido esos planes de bendición para nosotros, ¿no? Él dice su palabra, yo tengo planes de bendición y no de calamidad. Entonces, aun cuando las cosas no parezcan tan agradables, yo creo y confío plenamente que la mano de Dios está ahí manifestándose. Entonces, agradecer también por aquellas cosas que pues nos pasan y que de repente no son tan agradables para nuestra vida. Y yo creo que eso es parte fundamental de aumentar nuestra fe, porque cuando nosotros estamos mirándonos en desgracia, pero confiamos que las cosas van a mejorar porque nos miramos con la mano poderosa de Dios cambiar nuestra situación,
Entonces, aumenta nuestra fe, en automático estamos aumentando nuestra fe, ¿no? Porque dice la palabra que no vivimos por vista, ¿no? Entonces, a veces o muchas veces la situación que nos rodea es toda catastrófica, pero la fe es mirarnos en una situación diferente, mirar que Dios está pues obrando ahí, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Yo siempre he pensado que todo lo malo, no sé, pero todo lo malo siento que son procesos, que Dios nos quiere mostrar algo. Una vez una persona dijo en una iglesia que fui que a veces las personas, o sea, los seres humanos nos quejamos que por qué, o sea, incluso a veces decimos, creo que soy el mejor guerrero de Dios porque solo una tras otra. Pero a veces es como cuando tú le dices, Dios, dame paciencia, y de repente aparece alguien que pone a prueba tu paciencia. Y tú no ves que Dios envió a esa persona, sino que dices, ay, es Sí. que me quita la paciencia esta persona. Pero es Dios trabajando en esa persona, trabajando en ti a través de esa persona. Entonces, creo yo que cada cosa que nos pasa es un proceso, porque hasta el mismo Jesús tuvo el proceso. ¿Cuál fue? Irse al desierto. Me imagino que en el desierto él era humano, tal vez le dio hambre o le dio sed, pero él se mantuvo y creo que esa es una de las pruebas que hay que mantenerse en Dios durante un proceso, porque Jesús nos lo enseñó de que a pesar de que venga lo que venga, las tentaciones, las pruebas, las luchas, siempre mantenernos en Él. Porque, ejemplo, yo puedo fallar, tú puedes fallarle a alguien que ejemplo, diga, ah, yo quiero ser como ella o como él, Ujú. pero uno como humano uno falla. Entonces yo siempre digo, hay que poner la mirada en Dios. No hay que decir es que tal persona era así y pues yo lo seguía, yo quería ser como él. Entonces, a veces creo que nosotros debemos de tratar, ¿verdad? De que todas las cosas, circunstancias o pensamientos, ¿verdad? Porque Dios no nos va a poner pensamientos de mal, en la Biblia lo dice. Él no nos va a poner tentaciones, porque lo único que nos tienta es el enemigo, pero hay que huirlo, como en Santiago lo dice. Si no estoy mal, es en Santiago capítulo 4 que dice que hay que huir de las tentaciones, porque es como que un borrachito que se acaba de convertir, alguien que toma se acaba de convertir y dice, bueno, me convertí, voy a pasar enfrente a una cantina y voy a entrar en la cantina y no voy a tomar. Eso es mentira, porque él se acaba de convertir. Pero en lugar de pasar enfrente de la cantina, puede rodear la cantina y se puede ir por otro lado. Entonces, creo yo que todos los procesos y las cosas que nos pasan o situaciones que nos pasan en la vida es Dios diciéndonos, bueno, me pediste esto, te voy a probar con esto. Me pediste, ejemplo, una novia, que pues para los jóvenes tener una novia es como que, wow, eso es lo último, pero no. Entonces, me pides una novia, va, te la voy a dar, pero quiero ver qué tan fiel me eres a mí. Porque a mí me dijeron una vez, si uno le es fiel a Dios, le puede ser fiel a cualquier persona. Entonces, pero si uno viene y no le es fiel a Dios en la relación con Dios, como uno, que Dios es lo mejor que puede haber en la vida de uno y lo más santo, lo más perfecto, uno le puede llegar a fallar incluso a la persona con la que está. Entonces hay jóvenes o jovencitas que piden un noviazgo, pero realmente están preparados para ello. Entonces, es de analizar, como tú dices, volviendo al tema, hay que analizar lo que uno pide. Porque, ejemplo, si una jovencita de 15 años pide una relación, a mí me han enseñado que el noviazgo es un prematrimonial para el paso para el matrimonio. Y creo que alguien de 15 años no está preparado para casarse, siento yo, ¿verdad? Entonces, creo que todo es a su tiempo. Entonces, la verdad, los procesos son bonitos, hay que abrazarlos. Yo estoy ahorita tratando de abrazar el mío y diciéndole a Dios, mira, o sea, ¿qué me quieres mostrar con esto? ¿Qué salida puedo encontrar? ¿Quieres que te dedique más tiempo? ¿Quieres que haga más contenido? ¿Quieres que, que
que vaya y le hable a a las personas de ti, o sea, porque Dios por algo hace las cosas y no es por gusto. Sí, fíjate que yo hace días compartía algo acerca de, pues como de lo que decretamos, ¿no? Dice la palabra que, que la vida y la muerte lo tenemos en el poder de la boca, ¿no? Entonces yo decía que si de por sí miras tu situación y no es tan agradable o no se mira pues tan favorable para ti, y tú de repente empiezas como a decirte, ¿no? O sea, ay, es que estoy sin trabajo, ay, qué miserable soy, o empiezas a como a decretar o a hablar cosas negativas a tu vida lejos de, pues como de bendecirte, pues empiezas a maldecirte tú inconscientemente con esas palabras que decretas, ¿no? Pero si de repente eh, tú empiezas a decretar lo contrario, entonces eso se vuelve una realidad. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que declaramos con nuestra boca. O sea, yo decía hace días, ¿no? Que si no tienes una palabra de bendición, mejor quédate callado. Ya sea que no la tengas para ti mismo, porque también dice la palabra que no recuerdo quién no cesaba de orar por sí mismo, ¿no? Entonces, si tú no tienes palabras de bendición para ti mismo, entonces mejor quédate callado, no declares la maldición y no declares la desgracia para tu vida. Y lo mismo pues aplica para pues las personas que nos rodean, ¿no? De repente nos es muy fácil eh, como meter este juicio constante, ¿no? Y mirar mucho la paja ajena y no mirar la viga que traemos dentro, ¿no? Porque solemos ser esos seres humanos que todo el tiempo estamos juzgando, pues al otro, o sea, las fallas y los errores del otro, cuando se nos olvida que somos tan imperfectos como ellos. O sea, no podemos de ninguna manera decretar con nuestra boca eh, pues la no bendición para los que nos rodean. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con lo que sale de nuestra boca, porque de tanto es como al niño que todo el tiempo le están diciendo que es un burro, que es un burro, que es un burro, el niño termina por creérselo. Entonces, cuando tú empiezas no sé si tú hayas escuchado allá en tu país una alabanza que dice, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. Ajá. Entonces, ¿qué te está diciendo? O sea, que si tú estás mirando tu condición mala, declara la buena, porque eso mueve cosas en el mundo espiritual, mueve cosas impresionantes. O sea, si tú empiezas a mirar tu condición mala y empiezas a declarar más maldición, pues más maldición va a llegar para tu vida, pero si por el contrario miras tu vida un desastre, pero tú empiezas a declarar bendición para tu vida y para la vida de la gente que te rodea, eso es lo que vas a traer, porque así se mueve el mundo espiritual. Entonces, Exacto, tenemos que ser muy cuidadosos, demasiado cuidadosos pues, con lo que sale de nuestra boca. exacto. Y tienes mucha razón porque estaba leyendo en el libro de Santiago, ahí hay un versículo que dice que en lugar de nosotros venir y juzgar a nuestros hermanos, debemos orar por ellos. Debemos de orar en lugar de juzgarlos, porque el único que puede juzgar es Dios. Entonces, eso es muy Y tuvo cierto. la oportunidad, y tuvo la oportunidad de hacernos juicio y no lo hizo. Entonces, si el único que tiene la capacidad de poder juzgarnos no lo hace, entonces tenemos que preguntarnos quiénes somos nosotros para juzgar al otro. Y eso sucede muchísimo en muchas partes del mundo, ¿no? Que todo el tiempo estamos señalando al otro, porque buscamos esa perfección en el otro. O sea, queremos gente perfecta. Y se nos olvida que Jesús no murió por los justos. O sea, Jesús no murió por gente justa. Jesús no murió por gente perfecta.
Jesús murió por nosotros los pecadores. Exacto. Entonces, Jesús murió por todos los pecadores, por ello que por la gracia de su sacrificio es que ahora tenemos gracia delante del Padre. Es muy cierto. sí, se nos olvida. Sucede mucho pues por lo menos acá en México, no sé si en las iglesias de por allá de tu país, pero sucede mucho que cuando la gente empieza a congregarse piensa que los que vamos a la iglesia somos gente perfecta. Porque cuando tú ya te congregas en la iglesia ya, o sea, casi casi que te salen alitas. Y no, o sea, yo siempre he dicho que yo voy a la iglesia porque yo he reconocido que soy tan imperfecta y que soy tan pecadora que yo necesito de Dios en mi vida para que Dios poco a poco vaya transformando todo aquello que no le agrada, todo aquello que no es agradable para Él de mi vida, lo vaya transformando. No quiere decir que yo me congrego porque sea santa, justa y perfecta. Y la mayoría de la gente se olvida de eso, o sea, eh, pasa mucho aquí en México, que te ven en una iglesia cristiana y de repente ven tu vida allá afuera y dicen, pues lo bueno que es cristiana. Y se les olvida que la gente que estamos en esa iglesia también estamos llevando un proceso de sanidad, un proceso de limpieza, un proceso de santidad, porque santos y justos no somos, pero somos personas que hemos reconocido que necesitamos a Dios en nuestra vida, porque solo Él puede ser capaz de transformar aquello que no le agrada, de quitar todo aquello que no le agrada. Y eso se nos olvida a nosotros como seres humanos y es cuando empezamos a señalar el defecto en el otro, o sea, porque nosotros mismos queremos que el otro sea perfecto. Y eso pues no existe. Así lleves toda tu vida en la iglesia, toda la vida congregándote, o sea, no vas a lograr esa perfección, porque para que nosotros podamos eh, eliminar el pecado de nuestra vida, tenemos que morir, porque dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos que morir a nuestra carne para poder ser pues limpios del pecado, por así decirlo. Entonces, mientras vivamos en un mundo que es gobernado por el enemigo, porque eso también se nos olvida, o sea, se nos olvida que este mundo es gobernado por el enemigo y que todo el tiempo vamos a estar rodeados de tentaciones y sí, en gran parte son esas tentaciones, pero también es parte de nuestra propia concupiscencia. O sea, la mayoría de nosotros o la mayoría de las personas todo el tiempo le estamos echando la culpa al enemigo, pero yo también he entendido que hay cosas que vienen de tu propia carne, o sea, Exacto. hay cosas que te gusta a ti estar todo el tiempo, aunque sabes que no son buenas, te gusta estar haciendo, ¿no? Y no siempre es culpa del enemigo, eso yo lo he tenido muy claro, que no siempre es culpa del enemigo, sí obviamente el enemigo va a buscar tu debilidad, pero Exacto. dice la palabra que resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces tenemos que aprender a dominar nuestra carne, a doblegar nuestra carne, porque es la única manera en la que vamos a poder dar el siguiente paso. Mientras no seamos capaces de dominar nuestra carne, no seamos capaces de doblegar nuestra carne, vamos a seguir en ese círculo vicioso de caigo y me levanto, me caigo y me levanto. Y de eso no se trata de ir avanzando poco a poco en las cosas de Dios. Exacto. Esto lo que tú dijiste me recuerdo que hace poco leí lo que pasaba con el apóstol Pablo, si no estoy mal. Creo que es el apóstol Pablo, que él tenía un aguijón en su cuerpo, que a él siempre lo Mm. atormentaba. Entonces, una vez mi pastor, ¿verdad? Mi primer pastor estaba predicando, donde yo me congregué de niño, fui, lo visité y todo, y él hablaba mucho sobre eso, sobre el aguijón que el apóstol Pablo tenía en su cuerpo. Él decía, ese aguijón es como lo que tú tienes, pero en tentación. Ejemplo, hay lamentablemente muchas personas ahora miran cosas indebidas en el internet y esa es una debilidad que a la juventud, máximo a los matrimonios también los está atacando mucho,
porque estaba leyendo que de 10 matrimonios 9 se separan por ese tipo de contenido. Entonces y quiera o no, el matrimonio es algo impuesto por Dios, es algo que Dios dejó para que el hombre y la mujer se volvieran en una sola carne, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Dividir, porque es lo que él busca, siempre dividir. Dividir tanto la iglesia, dividir tanto los matrimonios, dividir tanto las familias. Entonces, porque dice que en los últimos tiempos, que yo siento, no sé si tú has sentido estos días, pero yo siento como que ya estuviéramos viendo los últimos tiempos, lo siento en mi ser, es como que yo siento que ya está muy pronto. No puedo decir en un año, 2 años, no, pero yo siento que ahora estamos más cerca que nunca y cuando oro el Espíritu me lo hace saber. Y a la vez es bonito porque uno dice, ya va a venir Dios, ya, o sea, ya vamos a dejar ahí de tratar siempre de buscar y buscar en el sentido de no tratar de fallar, como tú dices. Aquí en Guatemala, allá en México tal vez es un poquito más tranquilo porque acá en Guatemala, no te lo voy a negar, eh, cuando tú vas a una iglesia cristiana te juzgan mucho. Te dicen, ah, don perfecto, el aleluya, es pastorcito. Y a mí me dicen, el pastorcito, primero Dios. ¿Por qué? Porque para mí que me digan eso es un halago, porque yo sé que estoy haciendo bien las cosas. Y como dicen que cuando uno está en Dios, el corazón alegra el morse rostro. Y la verdad, a pesar de que uno esté pasando cualquier situación, siempre lo miran feliz a uno. Y dices que aquel le está llevando así, a aquel le están dando palo la vida y aquel se mantiene feliz, pero es la tranquilidad que el espíritu le da a uno. Entonces, yo como siempre he dicho, yo soy una persona imperfecta, orándole a Dios todos los días para que Él me vuelva una mejor persona, no una persona perfecta, porque la perfección la vamos a alcanzar hasta el día de la venida de Él, la altura del varón perfecto. Hasta ahí vamos a encontrar nuestra verdadera perfección por medio de la transfiguración con Él en ese momento. Entonces, yo siempre he dicho, a mí me dicen, es que vas a la iglesia, es que hablas de Dios y te crees perfecto, te crees importante. Ejemplo, he escuchado comentarios, te crees importante porque subís videos hablando de Él. Yo le digo, yo no me siento importante, no me creo importante, ni me creo perfecto. Si ustedes conocieran mi vida pasada, mi testimonio, Dios me sacó de lo más imperfecto, de lo más vil, por decirlo así, y lo más menospreciado, y por eso yo soy agradecido con Él. Porque si contara mi testimonio, nos llevamos 2 horas acá, pero a lo que voy es que del lugar donde Dios me sacó y me tiene ahora, yo me quedo sorprendido. Porque incluso hay personas que me dicen, ¿y cómo lograste salir de ahí? ¿Cómo lograste sobrevivir en ese sentido? Hay personas que les cuesta. Yo le digo, es Dios a través de las oraciones de mi mamá, que fue que Él obró a través de mí. Entonces, yo te digo, o sea, mi testimonio es un poco fuerte porque desde niño, o sea, desde niño es como que palo tras palo, pero Dios siempre ha estado ahí y me ha dado palabras sobre ello. Entonces yo digo, y por eso siempre digo, Dios siempre lo observa a uno, porque yo ni enterado de las circunstancias cuando Él me lo declaró por medio de una persona. Y de ahí yo entendí y dije, Dios hace todo en la vida de uno y Él ya sabe. O sea, si yo vengo ahorita, cortamos el aire y vengo y me voy caminando y me voy a caer, Él ya lo sabía, Él ya lo había escrito, que yo me iba a caer. Entonces, Sí. creo que uno no va, y como yo le digo a las personas, uno no va a la iglesia porque es perfecto. Uno va a la iglesia porque sabe que uno es pecador, pero le va a pedir perdón a Dios. Uno es consciente de sus pecados, uno es consciente de lo que uno le ha fallado a Dios, pero uno quiere que el propósito de Dios se cumpla en la vida de uno. Porque ir a la iglesia no es fácil. Ir a la iglesia es de valientes. Porque tú vas ahí a la iglesia y permanecer es de valientes. Porque mira cuántas tentaciones no tenemos. Como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es lo que tú decías. O sea, hay muchas cosas que hacer. Mucho, ejemplo, el teléfono, las series. O sea, yo no estoy en contra de eso, porque pues en un tiempo libre uno puede ver series, uno puede estar en el teléfono lo que uno quiera, jugar lo que uno quiera. Pero todo tiene su tiempo y todo tiene un porqué. Entonces, porque, te soy honesto, antes de ir a la iglesia me mantenía mucho en el teléfono, y mucho en el teléfono, jugando y jugando y jugando y jugando. Y era como un vicio que yo tenía.
Y yo dije, bueno, no solo porque yo pensaba eso, no sé si tú lo has pensado alguna vez, pero yo he pensado que el ayuno no puede ser solo de pan. Por eso quise en la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra. Entonces, a veces uno puede ayunar, decir, bueno, uso 8 horas el teléfono, hoy voy a ayunar y voy a usar 4 horas el teléfono. Estás muriendo a tu carne, porque estás dejando de hacer algo que a tu carne le encanta. Y esas 4 horas, leer la Biblia, orar, platicar con Dios, hablarle a alguien de Dios. Entonces, ahí es donde tú comienzas a morir a tu carne y a decirle, bueno, Dios, comienza a entrar poquito a poquito, poquito a poquito. Y eso de que vamos a la iglesia y vamos a cambiar de golpe, hay personas que sí lo hacen. Que dicen, bueno, yo así de golpe que yo dejé la música, yo dejé esto y que me den la receta porque a mí me ha costado. Porque incluso el cambiar adentro y trayendo a la iglesia es un proceso diario. El carácter, que es lo que todo ser humano le cuesta cambiar, el carácter. Que estoy muy enojado. He escuchado personas que dicen, es que yo enojado nací y enojado voy a morir. Y las cosas no son así. Yo creo que todo es un proceso. Si a una persona le cuesta dejar de escuchar la música secular, entonces es de pedirle a Dios la dirección, decir, bueno, Dios, a mí me gusta la música secular, pero poco a poco ayúdame a dejarla. Si ejemplo, hay muchas personas que yo he escuchado que dicen es que yo quiero ir a la iglesia, pero a mí me cuesta dejar el pantalón. Yo no estoy a favor ni en contra, o sea, yo no me meto en polémica, pero de ejemplo que es una iglesia que solo se use falda, ¿verdad? Pero no vas a juzgar a la persona sin conocer su corazón. Y uno nunca sabe, pues es que esta hermana que acaba de comenzar a venir solo con pantalón, la hermana que tal vez la cuida, no sabe si esa hermana toda su vida ha usado pantalón y no tiene una falda. Y tal vez está viendo cómo compra una falda, porque tal vez se siente incómoda, pero a veces, como tú dices, juzgamos sin saber y sin conocer lo que la otra persona está pasando. Entonces ahí es donde se cumple el Santiago, que en lugar de juzgar, oremos. En lugar de juzgar, vayamos a preguntar. Es decir, hermano, yo he visto que usted todavía usted viene a la iglesia, pero usted fuma, le está costando dejar el cigarrillo. Le puedo ayudar con eso, al que yo pasé por esa situación. Yo le puedo decir cómo lo puedo ir dejando poco a poco. Entonces, es en lugar de atacarnos las personas dentro de la iglesia, es apoyarnos dentro de la iglesia. Pues sí, sí, eso creo que es, o comparto esa misma visión pues al final del día creo que es algo que nos ha mandado a hacer Dios, ¿no? El orar los unos por los otros y el ser el soporte el uno del otro, del no mirar al caído y entonces echarle más tierra para que se hunda más, sino por el contrario, o sea, mirar al caído y extenderle la mano para ayudarlo a levantarse. Entonces, esta es, yo creo que uno de los principales objetivos que también tiene para mí esta plataforma, el que yo pueda compartir algo o un poco de lo mucho que Dios me ha dado y sobre todo me interesa la parte de los jóvenes porque yo no sé si suceda eso en tu país, pero en México se da mucho o se ha dado últimamente mucho lo del suicidio y o sea, y en jóvenes. O sea, hay mucho jovencito que está perdiendo esa esperanza, que siente que no hay pues una oportunidad más para ellos, ¿no? Entonces, esa es mi intención al hacer esta plataforma, sobre todo porque yo tengo un testimonio que tiene que ver con eso, que de dónde Dios a mí me sacó, entonces yo estoy muy agradecida con Dios por lo que ha hecho con mi vida y por lo que estoy completamente segura que va a hacer. Yo creo que Él, las mejores cosas que Él tiene para mí aún no llegan, pero estoy convencida de que vienen en camino y, 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 hacer esto para mí es una forma de agradecerle a Dios pues lo que ha hecho por mí y si hay personas que sean bendecidas a través de mí o que Dios me usa para bendecir a otras personas, pues yo creo que es la mejor forma en la que yo puedo
devolver lo que Dios me ha dado y pues creo que estamos en ese mismo sentir, el que nos estemos edificando los unos a los otros, el que nos estemos apoyando los unos a los otros. Y créeme que a partir de hoy estarás en mis oraciones Gracias. y espero que podamos coincidir en otro, en otro en vivo. Casi yo no estoy en TikTok porque tengo problemas con el internet y no sé por qué en TikTok siempre se me corta. Estoy a veces en YouTube, pero voy a procurar estar más en TikTok. Y pues espero coincidir contigo. Este, yo creo que Dios tiene grandes planes de bendición para tu vida, lo puedo ver. Creo que aquello que estás pidiendo y por lo que has orado, Dios ya lo decretó a tu favor. Solo es cuestión pues de su tiempo, porque su tiempo no es ni antes ni después, es perfecto, llegará en el momento en el que tenga que llegar. Y si algo puedo yo decirte esta tarde es que lo esperes, porque Dios te lo va a dar y creo que Dios no es un Dios que dé poco, Dios es un Dios de abundancia y creo que está llegando a tu vida. Entonces, sé paciente, espera lo que Dios tiene para ti porque segura estoy que no tarda. Gracias, gracias. Créeme que ahorita que le dijiste lo sentí que fue de parte de Dios, la verdad, porque estaba orando mucho por algo, pues la verdad, mi anhelo, uno de mis mayores anhelos es poder llegar a muchas personas, pero llegar a predicar, porque créeme que me gusta mucho. Y Dios sabe que a mí las cosas terrenales no son importantes. Para mí lo importante es su palabra, siempre lo he puesto en primer lugar a Él. Y creo que ahorita que me lo comentaste, sí, lo sentí. Sentí que es de parte de Dios lo que me dijiste, y sé que así es, y sé que así va a ser, y así sucederá. Y igual, ¿verdad? Sí, Espero amén. podamos... ¿Perdón? Digo sí, amén. Y que menos que espero igual volver a considerar que haga en TikTok contigo, ¿verdad? En otro live. Y pues tal vez algún día, ¿verdad? Que yo haga un live, invitarte, ¿verdad? Que nos regales un poquito de tu testimonio, un poquito de tu testimonio, ¿verdad? Que sería muy, tal vez muy edificante. Yo sé que va a ser muy edificante para muchas personas, porque créeme que yo también pasé sobre eso, sobre lo del suicidio, yo también tengo un poco de eso. Por eso cuando tú lo comentaste fue como que Dios alinea a las personas, y, o sea, con ciertos tipos de circunstancias, porque yo también pasé por eso. Y es muy bonito saber que el plan del plan tuyo para las personas allá en México, igual acá en Guatemala, muchas personas, incluso muchos jóvenes, se están matando incluso hasta por perder un videojuego. Entonces, que perdí un videojuego, que perdí un partido de fútbol, se están suicidando hasta por eso. Entonces creo que Dios nos ha mandado en este tiempo para poder hablar de su palabra y para decirle a los jóvenes, miren, no hagan eso, no cometan eso, porque a la larga pues es condenación. Y Dios, yo sé que igual, ¿verdad? Dios te va a conceder todo lo que tú has anhelado, todo lo que tú le has pedido. Y yo sé que Dios en su tiempo te dará todo lo que tu corazón, porque yo no puedo decir anhelas esto, Dios ya conoce el anhelo de tu corazón, Él lo va a dar a su tiempo, en su momento. Y yo sé, porque no digo mucho esta palabra, pero a una persona que tiene a Dios en su corazón y vive en la presencia de Dios se le nota, y yo veo que tú transmites mucho su presencia. Veo esa presencia de Dios Gracias. en tu vida, en tu rostro, y esa paz, esa tranquilidad que muchas personas necesitan. Muchas personas necesitan escuchar, necesitan ver, porque a veces me ha pasado que dicen, es que usted solo con verlo irradia paz, da una paz, una tranquilidad. Entonces tú tienes eso, y en el nombre de Dios yo sé que va a ser así, Él te va a bendecir de una gran manera, y espero que podamos Sí, coincidir amén. en otra live. Sí. Te escribo o me escribes para que podamos ponernos de acuerdo y a lo mejor podamos hacer
pues algo más, más planeado, que Ok. podamos, ya sea con tu testimonio o mi testimonio, poder pues alcanzar pues a más personas, porque he entendido que cuando uno se abre de corazón, las personas empiezan a ver en uno lo que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, no es lo mismo que yo te hable de sanidad y no te digo que yo fui sanada, o tú no ves en mí que yo fui sanada, ¿no? Yo, no es lo mismo que yo te hable de gracias y yo no te digo que yo he recibido esa gracia. Entonces, me encantaría poder hacer una colaboración pues más en forma. No digo que esto haya estado mal, para mí estuvo esto perfecto, pero que podamos tomarnos el tiempo de poder hacer algo pues en colaboración, y ya sea Me que parece. algún día yo vaya a tu país o tú vengas al mío, pues que sea lo que Dios quiera, porque creo que estamos en el mismo sentir de poder extender su palabra, de poder extender el reino, y eso es algo que yo siempre he dicho, de que no nos tenemos que tirar el uno al otro, sino pues unirnos, ¿no? Porque dice la palabra que cordón de tres dobleces no se rompe fácilmente, entonces tenemos que hacer esta sinergia, tenemos que hacer esta unión para poder extender el reino. Entonces, pues cuenta conmigo. Si tú necesitas algo o en lo que yo te pueda ayudar, créeme que estoy para eso, estoy pues para ayudarte, para colaborarte, y creo que nos podemos escribir y poder ver qué podemos hacer más adelante. Está bien, me parece. Igual cualquier cosita que yo pueda ayudarte o cualquier ejemplo, como te dices, o sea, primero Dios, Él me permite salir de Guatemala algún día, ¿verdad? Ir allá, no sé, con los jóvenes de allá o tú acá, ¿verdad? Entonces sería perfecto. Al igual, ¿verdad? Voy a platicar con algunas personas, con jóvenes, ¿verdad? Tal vez hacer tal vez algo así también por medio de alguna plataforma o algo, ¿verdad? Para que ellos estén también interesados y todo, incluso decirles que sí se pueden conectar acá en TikTok tal día, ¿verdad? Para que ellos puedan escuchar, porque creo que es importante distribuir la palabra más en los jóvenes, porque lamentablemente son los que están siendo más atacados por el enemigo. Y pues, sin nada más que Sí, decir, igual, ¿verdad? Fue un placer, fue algo improvisado, pero creo que están como conectados en ese mismo sentir, gracias a Dios, porque precisamente lo sí, que yo he leído en estos días he visto, tú también tenías el sentir y pues ahí sí que Dios lo hace todo y muchas gracias por sí. la invitación. Bye. Bendiciones. Bendiciones.